Hola, buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini desde Color Visión. Debe ser cosa de 20 años y cuidado que este señor, gran jurista y amigo, nos habló de una cosa que se llamaba Ley de Extinción de Dominio. Yo, como en el cuento, me quedé en lo último. Pero pasaron los años y sorprendentemente todavía hay ese proyecto va de mano en mano y no es aprobado a pesar de muchísimos intentos, esfuerzos, voluntades. Entonces, en los últimos 20 años yo conozco muy pocas personas, quizás a ninguna, que haya tenido la participación, haya estudiado tanto, haya aportado tanto, incluso recientemente esta semana un artículo de antología para los abogados, para los interesados en lo de la ley, proyecto de ley de extinción de dominio. Entonces, por esta razón, yo he pedido al doctor Olivo Rodríguez y Huertas que venga aquí a conversar con nosotros para hablar, entre otros temas, de la ley de extinción de dominio. Buenas noches. Gracias, Pablo. Es un privilegio estar de nuevo aquí acompañándote esta noche. Hablé de ley de extinción de dominio, pero si estás de acuerdo con la anuencia, como dicen ustedes, a mí me gustaría, ahorita, mañana domingo, el presidente rinde cuentas ante la Magna Asamblea Nacional. Y ahí va, y un tema obligado de las palabras del presidente tiene que ver con la modificación constitucional. Él tiene 12 propuestas, pero dentro de esas 12 propuestas sobresale una, y es la que tiene que ver con el Ministerio Público, con la transparencia y la institucionalización del Ministerio Público. Me gustaría, antes de entrar a la ley de extinción de dominio, que me dieras tu parecer por la importancia que tiene el Ministerio Público en un país tan golpeado por el tema de la corrupción y sobre todo de la impunidad. ¿Qué te parece la propuesta, presidente? Yo creo que todo el país debe aplaudir el hecho de que el presidente Abinader haya dado a conocer el texto de las propuestas para modificar la Constitución. Fue un compromiso de campaña y el presidente está empeñado en cumplir su palabra. Son varios puntos, pero como tú señalas, todo el eje en torno a una reforma constitucional, conforme fue su promesa, es para fortalecer la independencia, que lo que significa es alejar de la incidencia o de la influencia del Poder Ejecutivo a lo que es el Ministerio Público, y sobre todo la cabeza, que en el marco constitucional actual todavía es facultad del presidente de la República nombrar y remover libremente a la cabeza del Ministerio Público, que es el Procurador General de la República. Esto es muy importante porque el sistema del Ministerio Público funciona en base al principio de la jerarquía, y el principio de la jerarquía le permite a la cabeza del Ministerio Público dar órdenes, instrucciones respecto de expedientes generales, sobre aspectos del funcionamiento general de la institución, pero también sobre casos particulares. Le permite también abocar, es decir, asumir un caso que esté en cualquiera de las fiscalías, etcétera, del país. Y no estamos hablando del ministro, estamos hablando del que nombra el ministro, que es el jefe del Estado, ¿no? Exacto, bueno, del Procurador General de la República, que tiene esas atribuciones en relación. Entonces, la gente decía, bueno, pero ya es autónomo. No, es verdad. En la Constitución del año 2010 se avanzó enormemente, como nunca se había hecho. Sin embargo, lo importante es señalar que a partir de esta propuesta de Constitución se va a fortalecer más, porque, dada ese tema de la jerarquía, es importante que el Poder Ejecutivo no tenga incidencia. Lamentablemente, yo creo que va a haber que trabajar más la propuesta del presidente. El presidente señala que quien designe a la cabeza del Ministerio Público debe ser un tema tratado en una ley, es decir, no resuelve el tema, sino que lo reenvía a una ley, y eso no es conveniente. Es necesario que ello figure dentro de la Constitución. Hay dos sistemas que se han históricamente debatido en su momento, a principios de este siglo. Tanto Finjus como Participación Ciudadana abogaron porque se incluyera dentro de las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura la designación del Procurador General. Mi propuesta ha ido orientada en el sentido de que haya un sistema parecido al de la designación de la Cámara de Cuentas, terna de la Cámara de Diputados y designación por parte del Senado. Mi único aspecto diferente a ese sistema
es que por la importancia debiera requerirse una mayoría cualificada en el Senado de las 2/3 partes de la matrícula total. Este es un punto fundamental, Pablo, para alejar la cabeza del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Por otra parte, no hay un Ministerio Público independiente si no cuenta con los medios económicos, si no hay una suficiencia financiera. De nada vale que la Constitución diga que el Ministerio Público tiene autonomía financiera si cada año el Ministerio Público va a tener que ir a rogar al Poder Ejecutivo cuánto le va a poner en su presupuesto. Pero hay una asignación que lo que pasa es que no se cumple. Exacto, no se cumple. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer ¿se incumple? Bueno, lo que hay que garantizar, el Tribunal Constitucional hizo un gran aporte cuando señaló, y eso es un precedente constitucional que se viola desde el año 2015, se viola ese precedente, porque dijo que ningún proyecto de presupuesto ni ninguna ley de presupuesto puede asignarle a los órganos constitucionales, dentro de los cuales está el Ministerio Público, una proporción inferior al que está previsto en la ley. Entonces, pero el tribunal dijo que no tenía jerarquía constitucional, sino una etapa intermedia entre la ley ordinaria y la Constitución. Lo importante es que desde la Constitución se diga que el presupuesto previsto en la ley que regula al Ministerio Público o en la ley que le da suficiencia financiera a todos los órganos constitucionales no puede ser inferior a ese. Sí, pero ¿qué se puede hacer? Constitución. Bueno, ¿qué se puede hacer? Porque hay unas asignaciones que no se cumplen y están constitucionalizadas. Bueno, pero si se prevén ya en la Constitución, no hay forma de que el legislador haga excepciones. Si desde la Constitución se dice que ese monto de porcentaje que esté previsto en la ley debe ser cumplido, entonces no hay forma de que el Congreso o el Poder Ejecutivo ponga una cifra menor. Lo que pasa hoy día es que queda en total discrecionalidad del Ejecutivo, según sus prioridades, dar o no. Y eso es un aspecto que merma bastante la independencia del Ministerio Público. De manera que yo creo que es un tema que se va a trabajar. Afortunadamente, el presidente ha estado muy abierto en este tema, lo ha enviado al Consejo Económico y Social, donde participan todas las fuerzas políticas, todos los sectores del país para debatir estos temas. Es decir, si él lo ha enviado allí miren, esta no es la última palabra, esta es mi propuesta y estoy abierto a las mejoras. Y yo creo que estas mejoras deben ser tomadas en cuenta a los fines de poder concluir con ese proceso de fortalecimiento a nivel constitucional de la figura del Ministerio Público, concluir eso con la introducción de estos dos elementos clave. Designación alejada desde la Constitución del Poder Ejecutivo de la cabeza del Ministerio Público, y el otro es el mecanismo que garantice constitucionalmente la suficiencia financiera. Muy bien, vámonos a la pausa, vamos a cortar aquí para entonces cuando retornemos, yo creo que están bien claras estas observaciones, pero cuando retornemos entonces entramos ya a la ley de extinción de dominio. Estábamos conversando con el doctor Olivo Rodríguez Huertas, ya regresamos. Ley de extinción de dominio, doctor Rodríguez y Huertas. Vámonos al gran comunicador que es Juan Bosch, pongámonos didácticos. ¿Qué es eso? ¿De dónde surge? Hasta cuáles son los límites. Póngase más profesor que nunca, que usted es muy profesor, y explíquenos, porque a veces uno se queda en la farándula jurídico, político, periodística, intelectual, y se cree que la gente está entendiendo lo que se está diciendo. Hablemos de la manera más didáctica. ¿Qué es eso de la ley de extinción de dominio? Sí, mira, es un concepto, sobre todo en la parte relativa al dominio, que tiene cierta connotación diferente a lo que ha sido nuestra legislación para referirse a lo que es el derecho de propiedad. Nosotros tomamos la legislación básicamente del derecho francés. En los países los restos de los países iberoamericanos tomaron en gran parte su legislación de la legislación española, donde a la propiedad se le llama dominio, al derecho de propiedad se le llama dominio. Entonces la extinción de dominio es la extinción del derecho de propiedad. ¿Qué particularidad tiene y qué importancia tiene? Sobre todo con vínculos en el ámbito de ilícitos. Bueno, es una acción una acción no penal que lo que persigue es declarar bienes producto de actividades ilícitas o con recursos de actividades ilícitas, poder
privar a la persona de su titularidad. Es decir, no es posible en un contexto de un Estado constitucional y democrático de derecho que una persona se enriquezca, obtenga unos patrimonios maravillosos, gigantescos, con el resultado de actividades al margen de la ley. Vamos al ejemplo. Yo soy un gran narco, soy atrapado, voy a Estados Unidos, me ponen negocio, me ponen 20 años, a los 8 salgo, pero fruto de mis prácticas yo soy un hombre inmensamente rico. Esa condena en los Estados Unidos no sirve, en los momentos actuales, sin ley de extinción, no le sirve al Estado dominicano para esas propiedades múltiples que yo tengo, tomarla en el momento actual. Bueno, muchas veces lo que sucede es que cuando, por ejemplo, se envían dominicanos en extradición y los mismos son condenados, dentro de los condicionamientos de la extradición es que la persona no va a ser ya sometida a un proceso penal en la República Dominicana. Teóricamente, eso una vez obtenido una condena, por ejemplo, por tráfico de drogas en los Estados Unidos, los bienes que se adquirieron aquí, si no han sido decomisados en ese proceso penal en los Estados Unidos, cuando finalice el cumplimiento de esa condena pudiesen activarse, una vez llegado al país, un proceso por lavado de activos. En términos teóricos. Pero no siempre se hace. No, porque muchas veces ya se ha renunciado a ese tipo de acción en la misma. Ahora bien, si tuviésemos la ley de extinción de dominio, ahí sí fuera perfectamente posible. Sigamos en ese ejemplo. Perfectamente posible iniciar una acción de extinción de dominio, porque es una acción no penal. Es decir, el Estado ha renunciado, con motivo de la extradición, a la persecución penal, pero no en el país, pero no ha renunciado a poder utilizar otros mecanismos que permita privar a el delincuente del uso y disfrute de las inmensas fortunas que se derivaron de ese delito. Ahí tiene una utilidad enorme. Pero es muy bueno la forma en que tú formulaste la pregunta, porque el contexto precisamente en que motiva una acción de esta naturaleza, como la extinción de dominio, al margen del proceso penal, es que se contara con herramientas adicionales. En muchas ocasiones, Pablo, el proceso penal se vuelve imposible porque la persona se fuga, se esconde, porque vienen temas de prescripción, de que tiempo máximo de duración del proceso, porque el estándar de prueba para declarar, para decomisar un bien en materia penal y para condenar a una persona es más alto. Entonces hay una serie de circunstancias que hacen imposible. O la persona fallece, se extingue el proceso penal y quedan todos los bienes en provecho de los familiares y demás. Entonces, en todas esas circunstancias, o sea, el decomiso de los bienes... Sí. O sea, en los momentos actuales, el gran narco murió y tenía toda toda fortuna que y la familia hereda sin problema. Así es, justamente en parte esta figura en el caso colombiano surge con motivo de la muerte de Pablo Escobar, que deja una inmensa cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo decomisarla? Entonces, la acción de extinción de dominio, por eso se habla de que es una acción y se habla de que si la misma tiene carácter retroactivo, si la misma hace imprescriptible toda adquisición de bienes con fondos ilícito, justamente se estructura a los fines de poder decomisar esas inmensas fortunas que dejó el capo. Y allí hay un espacio. Hay muchas circunstancias en las cuales no es posible el proceso penal y entonces allí es que se importantiza contar con una herramienta adicional como es la extinción de dominio o el decomiso civil de bienes de procedencia ilícita. No te pude condenar penalmente por el delito que generó esos bienes por X o Y motivo, pero cuento todavía con una herramienta adicional para que esos bienes no se mantengan en el patrimonio del delincuente o de sus continuadores jurídicos. Y de eso es lo que se trata, es decir, una herramienta adicional en los esfuerzos para el decomiso de los grandes patrimonios que se originan en actividades ilícitas a escala planetaria. Lo que pasa es que hasta ahora hemos puesto ejemplos del narcotráfico y el lavado. Vamos ahora a la corrupción administrativa, claro, porque es más que sospechoso la forma en que ha sido imposible
el aprobar esta ley? ¿Cuál es el cocorícamo, la naiboa de esto, el por qué esto no se aprueba? Hablemos de la aplicación de esa ley de extinción de dominio, ya no al narco, sino al señor don político, que la auditoría visual lo condena como un gran corrupto. No los jueces todavía. Mira, precisamente, Pablo, a nivel internacional, Sí. y de compromisos internacionales en instrumentos formales, en torno al cual surge la obligación para los estados de incluir esta figura dentro de su ordenamiento jurídico, justamente es en el tema de la corrupción. Fue en la Convención de Mérida contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, suscrita en Mérida, México, que los estados se comprometieron a establecer como una acción, como un medio subsidiario, la figura del decomiso civil o la extinción de dominio, es decir, la posibilidad de decomisar esos patrimonios. Entonces, en esa convención contra la corrupción, que por cierto es una convención, a diferencia de otras que le precedieron, como la más importante, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de drogas, que es la Convención de Viena de 1988, la Convención de las Naciones Unidas de Palermo del año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional. Bueno, pues esta tercera convención a escala planetaria, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, extiende sus tentáculos no solamente a la parte de la corrupción pública, sino también a la corrupción privada, sobre todo en una serie de actividades que dentro del contexto de la globalización han obtenido un gran desarrollo, como es, por ejemplo, el tema de los mercados financieros. Entonces, por ello, nosotros tenemos desde el año, a partir del año 2003, posteriormente, creo que en el año, si mal no recuerdo, en el año 2005, ratificamos esa convención. A partir de allí tenemos la obligación de incluir esta figura que permita el decomiso de bienes que no pudo, a través de un proceso penal, ser alcanzado, ¿no?, en cuanto a su extinción. No pudo, entonces, como herramienta adicional, nos comprometimos a hacerlo. Y por ello fue la importancia de que en la Constitución del año 2010 se le diera categoría, se le diera un reconocimiento constitucional a la figura. Está prevista expresamente en la Constitución. Y fue muy sabio que nuestros legisladores incluyeran la figura en la Constitución, porque en gran parte de los países de América Latina, Pablo, se trata de una figura jurídica muy incomprendida y que ha generado muchos problemas y dudas de constitucionalidad. Claro. Para que eso no sucediera, entonces está prevista en la Constitución. Nadie puede invocar que es una figura inconstitucional, porque la Constitución la recoge. Pero su contexto, es lo importante, es de una herramienta adicional para evitar que bienes ilícitos sigan circulando, bienes ilícitos sirvan de sustento para darle continuidad a actividades criminales de gran envergadura. Tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, pero también corrupción pública y corrupción privada en los mercados financieros. Lo que pasa es que globales. Esto se va complicando, porque ahí está lo de la imprescriptibilidad, está también lo de la no retroactividad, pero también esto remite a dos temas que ya tú habías explicado, pero que creo que es útil volver después de la pausa a esto, que es el asunto de las amnistías fiscales, por un lado, y otra cosa es la declaración jurada de bienes de los funcionarios al entrar y al salir. De esa imprescriptibilidad y estas cosas vamos a hablar después de la pausa. Perfecto. El asunto, mi directo profesor, maestro, es que esto de la ley de extinción de dominio tiene su cocorícamo. Vamos a hablar de esos cocorícamos que usted ha señalado y ha puntualizado en más de una ocasión. No prescribe, está lo de la retroactividad, está lo de las amnistías fiscales y está lo de la declaración jurada de bienes al entrar y al salir de los funcionarios públicos. Bueno, yo he señalado que retroactividad e imprescriptibilidad es una bomba súper poderosa. Pero en realidad, en lo que respecta a la retroactividad, ha habido una falta de comprensión. Muchas veces quienes auspician desde el extranjero este tipo de legislación no toman en cuenta las particularidades de los sistemas jurídicos
en los países. Por ejemplo, la Constitución nuestra históricamente ha consagrado el principio de no retroactividad de la ley, de manera expresa en la Constitución, y dice, salvo si beneficia la ley al que está sub judice, es decir, sometido a la justicia o cumpliendo condena. Fuera de esos casos no es posible la retroactividad. Y mi crítica es a esos asesores externos, ¿no? Que yo he llamado en algunas ocasiones, que muchas veces provienen del amigo americano, en el sentido de que realmente una ley de extinción de dominio no tiene efecto retroactivo, aunque afecte patrimonios adquiridos antes de su entrada en vigencia, porque lo que se trata es de una ley de procedimiento, es decir, una ley que establece un mecanismo para declarar la nulidad de una adquisición que existe previamente. Es decir, la nulidad no la va a declarar, la nulidad no la va a crear la acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio es el medio a través del cual se declara una adquisición como ilícita y se ordena su decomiso. Pero ya la adquisición ilícita existe desde el principio. De nuestro Código Civil establece que no puede, uno de los elementos esenciales para que exista una adquisición a justo título es que tenga una causa lícita. Y cuando los bienes son el producto de recursos originados en actividades ilícitas, entonces, bueno, pues eso hace anulable el contrato, y en el ámbito del Código Civil se dispone de un plazo de 20 años para poder declarar la misma. Entonces, esto, de manera que una ley de extinción de dominio se dicta, no se pone nada de esa tontería que ha estado frenando el proyecto, poniendo ahí que esta ley tiene efectos retroactivos o que aplica retroactivamente, porque eso es una insensatez. ¿Y por qué se ha insistido tanto en esto en vez de explicar Porque en en muchos detalle? países de América Latina donde están, el tema de la retroactividad no figura como en la República Dominicana en los textos constitucionales, figura en textos legales y se puede decir así. Pero desde el punto de vista de la buena técnica jurídica, insisto, no es necesario. Ahora bien, se quiere también que sea una retroactividad sin límites hacia el pasado. Yo entiendo que lo sensato es que sea una retroactividad aplicable, por ejemplo, a los 20 años que se dispone en la legislación. Dame un segundo para 20 años hacia atrás. Déjame calcular, estamos en el 22, cero matada, cero. Del 2002 hacia acá. Hay peligro, digamos, sí. del 2002 hacia acá. Entonces, usted dice, bueno, esos bienes sí pueden ser. Porque no podemos tener un asunto, una retroactividad, loco, una imprescriptibilidad total y absoluta. No resulta necesario. Entonces, esos son parte de los aspectos que generan, insisto, pero no se trata realmente de una retroactividad. ¿Qué decía yo como elemento que entiendo yo que son los que han frenado realmente el tema? Yo decía, bueno, nosotros presenciamos con motivo del cambio de gobierno un espectáculo de fortuna fabulosa, y qué bueno que las tengan, ¿no?, de funcionarios entrantes y de funcionarios salientes. Y entonces, como aquí no hay mucha tradición, se habla de transparencia y todas esas cosas, pero no transparentamos y decimos, a los políticos debiera exigirse la obligatoriedad de que y en parte lo están, aunque no descrita, empezó esto con la ley de declaración jurada de bienes precisamente, que se dan los detalles, pero las declaraciones de impuestos de esas personas debiera ser un requisito, ¿no?, que transparenten eso antes de asumir los cargos públicos, que declaren la renta. Entonces tú te encuentras que no hay sintonía entre tu declaración jurada cuando ingresas a la función y lo que has declarado en tu declaración anual, que es parte de tu patrimonio. Entonces, esa diferencia que existe entre una cosa y otra abre una sospecha de que podría activar un proceso de extinción de dominio. Pero explícame por favor lo siguiente. O sea, si yo voy a ser el ministro de Asuntos sin Importancia del actual gobierno y declaro 3.000 millones de pesos, pero resulta que mi declaración de impuestos de los últimos 5 años no se corresponde para nada con esta fortuna. Exacto, ¿no bastaría con la presentación de mi declaración jurada para que Impuestos Internos actúe en consecuencia? Porque esto es público. Podría, claro. Entonces, no se hace así. Nunca se ha hecho así. Entonces, esa diferencia, ahí hay una ilicitud. Porque claro, tú has privado a la renta de lo que es tu verdadero patrimonio para determinar impuestos, y eso
está, yo puedo está declarar... previsto como ilícitos en el código tributario. El que sabe eres tú. Entonces lo mismo pasa, Pablo, con las amnistías fiscales. Esto es importante también. Desde el gobierno del presidente Hernández, el primer gobierno, en el 96 hacia acá, han habido como 5 amnistías fiscales. Okay. Entonces allí las personas vamos y confiadas en la seguridad jurídica, vamos y con sinceridad, decir, sí, mira, voy a tener que pagar este pequeño porcentaje y ya limpio todo lo que yo lo oculté, todo lo que yo le cogí al Estado, que yo tenía que ingresarlo a la hacienda pública, ya queda legitimado y yo me quedo con eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Esas leyes te permiten que tú no tengas que tributar más que el porcentaje que haya sido establecido entre la misma para tú limpiarlo. Pero te dicen todas, esto no borra la infracción penal o la ilicitud que quede subyacente. Entonces, todas las personas, empresas, empresarios, profesionales, en sentido general, todas las personas, de una forma u otra, que se acogieron a este tipo de cosas, pueden tener allí también otro espacio que sirva de base para acciones de extinción de dominio, porque está confesado que gran parte de ese patrimonio fue el producto de una ilicitud, en este caso de una sustracción de recursos que había que ingresarlo a la hacienda pública. Entonces eso puede generar esos problemas y eso está allí documentado, eso es facilísimo. Pero si se aprueba la ley de extinción de dominio como está, tendría esos 2 centros de trabajo, de aplicación. Entonces, si eso es, va a traer el gran problema de gente que, como ya explicas, resolvió. Yo me sometí a aquello, confiando en un marco legal que estableció el Estado. ¿Y por qué entonces no se adecúa el proyecto de ley de extinción a estas realidades? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay problemas serios y en realidad para mí esas son, porque a mí me gusta llamar las cosas como son, Pablo. Sí. Para mí esos son los 2 problemas que han impedido la ley de extinción de dominio. Recuerda que al inicio de la administración del presidente Abinader, en el año 2020, a finales, incluso hubo un acto en el Palacio Nacional con los norteamericanos, y donde el presidente dijo que iba a poner todo su empeño para que antes de finalizar el año o comienzo del 20, se aprobara la ley en el Congreso. Obviamente el presidente no tiene, es un sistema democrático con división de poderes, el presidente no tiene el control, no controla más que el poder ejecutivo, el poder legislativo es un poder aparte, lo sabemos, pero no pudo ser. Pasó el 20, pasó el 21 y pasó como está pasando desde el año 2013, que también se sometió en varias ocasiones, se aprobaba en el Senado en aquel entonces, en la Cámara de Diputados no la aprobaba. De manera que tenemos cerca de 10 años dándole vuelta a esto. Entonces yo digo, tenemos que buscar un sentido práctico. En realidad hay que volver al sistema al que nos comprometimos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y es que la acción de extinción de dominio es una acción residual. No podemos utilizar la acción de extinción de dominio si es posible que se pueda enjuiciar penalmente al delincuente y en el contexto de ese proceso penal decomisar sus bienes. Solamente si eso no se puede es que debiera ser. Segundo elemento, Pablo, hay que limitar el tipo de infracciones. ¿Cuáles deben ser esas? Para las que precisamente se crearon estos instrumentos, es desbaratar grandes patrimonios, no un patrimonio puntual, específico, de alguna debilidad, de alguna falta que se cometió. No. Estos son los patrimonios de las actividades del crimen organizado y de la gran corrupción a nivel público y privado. Entonces, si se limita ahí, si se establece ese carácter residual, yo creo que hay un espacio para que se pueda avanzar. Porque lo importante es que el país tenga una herramienta que al fin y al cabo, sea a través del proceso penal, sea a través de la acción de extinción de dominio, no haya patrimonio ilícito de importancia generado en actividades criminales graves que queden impunes, que queden circulando, que sirvan de sostén para darle continuidad a las actividades criminales. Porque todas estas convenciones internacionales, Pablo, han puesto mucho hincapié en el decomiso de los bienes de las actividades ilícitas por una razón, y es que esos inmensos patrimonios lo que sirve es para turbar el orden social, el orden económico, el orden político, porque esa masa inmensa de bienes, de recursos, sirve precisamente para trastocar los valores
más sano con que debe funcionar una sociedad. Y de eso es lo que se trata, y por eso yo digo, vamos a ser prácticos. Usted no puede, en un momento, Pablo, en que se habla de la infiltración de personas que han tenido su pasado con actividades criminales graves, con presencia en el Congreso, con mafias de rifero, con mafiosos del transporte, etcétera, de gran actividad, usted va a poder pasar una ley en esas cosas. Es bien difícil la coyuntura, pero hay que trabajar porque tenemos esos compromisos, está previsto en el contexto de la Constitución, pero hay que hacer lo más potable. La misma, y la potabilidad va a partir de que sigamos con el guión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en ese sentido. Ahora, Olivo Rodríguez Huertas, aquí se han dicho palabras fuertes. Cuando yo retomo lo que has dicho, es que parecería que las mafias políticas o politiqueras, los sectores que podrían ser afectados por esta ley de extinción, sobre todo en su imprescriptibilidad y en su retroactividad, son más poderosos o tienen la capacidad de dañar gobiernos y al Estado de tal magnitud que están venciendo a un presidente de la República, el tercero de la línea. Esto comenzó con Fernández, Medina, ahora Abinader está venciendo a un presidente de la República que prometió, que habló de que en este año, en el 2020, vamos por el 22, pero no podemos dejar de recordar al gran hermano, al vecino mayor. Entonces, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo, el Estado todo, más el poder del Departamento de Estado, directamente la Embajada estadounidense, no hayan logrado en 15 años de lucha que esto se apruebe, ni siquiera con algún tema de ajuste como tú propones? Después de la pausa vamos a concluir, porque esto se pone caliente. Finalmente, Olivo Rodríguez Huertas, ¿cómo explicar que algo que tiene tantas cosas positivas, entre otras para el erario público, porque para el erario que siempre es público, no se haya podido aprobar a pesar del consentimiento de 3 presidentes y la presión a veces no tan disimulada de la mismísima embajada y sus señores más su sociedad civil? O sea, ¿por qué esto no se aprueba? ¿Le está ganando la partida la supuesta delincuencia al Estado Dominicano? Bueno, por una parte del dicho al hecho hay mucho trecho, claro, pero por otro lado, esto se parece un poco a cuando Gorbachev en la Glasnost anunció el fin de la Unión Soviética. Es decir, en la medida en que haya una gran comunidad de propietarios, entonces el proceso se va a convertir en mucho más difícil para su socialización. Sí, entonces son muchas, en la forma tan abierta en que ha sido concebido el proyecto, son demasiadas las personas que podrían ser destinatarias de su aplicación. Es decir, prácticamente todos los ciudadanos tendríamos que estar con las manos arriba. Todos los ciudadanos propietarios, todos los que tenemos la dicha de ser propietarios, podríamos estar con las manos arriba. Y de eso no es de lo que se debe tratar, ni para eso es que se han concebido estos instrumentos. Estos instrumentos están concebidos para decomisar grandes patrimonios ilícitos, producto de actividades graves que son las que pueden, como hemos dicho, subvertir el orden socioeconómico y político en los países. Entonces, de prácticas ilícitas. Entonces, en la medida en que se afine un poco, se clarifique los objetivos, el radio de acción, yo creo que esto debe contar con el apoyo, y el senador Tavera, en vez de 1 millón, debiera conseguir 10 millones de firmas de todos los dominicanos. Pero hay que ser práctico, hay que actuar con tacto, con inteligencia, para que esto se haga viable. Hay muchas veces, Pablo, yo le digo a mis amigos, que en los propósitos nunca se llega de un extremo al otro, salvo que usted baje del Pico Duarte, ¿no? Con las armas en la mano. No es ese tipo de revolución. Lo que hay que ir
avanzando. Y hoy día lo que necesitamos es que el país cuente, tanto para todas esas personas que después vienen de Estados Unidos y vienen felices a recoger sus bienes, como contra todas aquellas personas que por cualquier motivo se haya imposibilitado decomisarle los bienes en un proceso penal, porque este no concluyó, porque se murió, por todas esas circunstancias, se cuente con una herramienta adicional. Sí, porque al fin y al cabo es vencer a eso, pero son unas concretas individualidades. Bueno, si es concreta, es individualidad, pero son temas vinculados con esos, ¿no? Esos ilícitos que son capaces de subvertir el buen funcionamiento del Estado y que se constituyen en un mal ejemplo para la colectividad. Lo perfecto siempre ha sido enemigo de lo bueno. Y la política es el arte de lo posible. La democracia es negociación, consenso y, claro, régimen de consecuencias. Ahora, lo que no acabo de entender, y posiblemente más de un amigo televidente, es por qué, si se tiene este proyecto es demasiado abarcador, como plantea el doctor Olivo Rodríguez Huertas y otros especialistas, durante años y años se ha hablado de esto. ¿Por qué, si los norteamericanos, la embajada, el Departamento de Estado, los dos expresidentes y el actual están de acuerdo con la aprobación, por qué no se ha consensuado, como se diría, ¿no? Y conceptualizado? ¿Por qué no se han sentado las partes a hacer esto, como acabas de explicar, más aplicable? Es un asunto de aplicabilidad. ¿Qué explica? Ya los norteamericanos no son lo que eran. Podría haber dos cosas, Pablo, interesantes, y es un ejercicio que me surge. Para los que hoy están en el gobierno dirán, pero yo voy a hacer una ley para que sea a partir de mi llegada, y entonces ya lo que pasaron no le va a poder ser aplicado. Entonces ahí está el tema de la retroactividad, ahí genera un problema. Entonces, para el pasado, nada. Entonces, para el presente y el futuro, sí. Entonces, ahí hay parte de la desmotivación y por ello unos abogan por la eliminación de la retroactividad y otros dicen, bueno, pero si no se le va a aplicar a los que ya pasaron y se me va a aplicar a mí, entonces, ¿por qué yo tener desde el lado oficial ese deseo de impulsarlo? Y puede ser que eso sea parte. Hay otros motivos y esos dos que yo mencionaba, que agrupa también a todos los miembros del Congreso, o sea, declaraciones juradas, es muy difícil la coherencia aquí en ese sentido, y el tema de las amnistías pudieran ser otros ingredientes en torno al asunto. Ante lo que ha quedado evidenciado en esta conversación, yo te pregunto, ¿cómo tú ves la salud de la democracia en general y la democracia dominicana en particular? Sabes que en cada encuesta, cada latinobarómetro, ahora salió otra que ahora no recuerdo, pero cada vez que se hace una encuesta continental, latinoamericana, cada día más ciudadanos desconfían de la democracia y están dispuestos a ceder libertad por seguridad. A partir de lo conversado, ¿cómo tú ves la salud de la democracia dominicana? Porque esto es grave lo que hemos hablado aquí. Sí, nosotros tenemos una debilidad muy clara. Ha habido un deterioro enorme de los partidos políticos. Hace ya muchos años los partidos políticos no cumplen su rol. Prácticamente no hay diferenciación en los programas y en los quehaceres. Se desacredita también la política porque todo está muy expuesto hoy día con las redes sociales. Hoy día te sacan los problemas de la coherencia. Ayer estaba contra el muro, hoy defiendo el muro. Ayer yo decía que había que aprobar una ley de extinción de dominio. Hoy digo esto hay que verlo con más cuidado, etcétera. Entonces todo eso está muy expuesto y la ciudadanía tiene más capacidad de observar esa incoherencia. Se necesita una gran transformación. E incluso yo creo que se necesita para fortalecer a nuestro país, ¿no? Que la Virgen de la Altagracia nos proteja a todos, ¿no? Y sirva de guía ante el Padre para que la política se piense
de una manera diferente para que la funcionalidad de los partidos también se transforme de meros instrumentos clientelares a mecanismos de solución de los problemas de la gente. Y ese es el reto que se tiene con estas cosas. Para tenerle cariño a la dictadura no hay... Para tenerle cariño a la democracia no hay nada tan didáctico como una dictadura o un gobierno tiránico o algo peor. Quizás necesitamos los occidentales que nos sigan golpeando en ese sentido para reaccionar, porque lo cierto es que hay mucha preocupación. Sería penoso y triste. Yo creo que tenemos y hay que hacer el esfuerzo para posibilitar que el sistema siga siendo en libertad, siga siendo el instrumento de desarrollo social y económico, pero tenemos muchas tareas pendientes y muchas de esas tareas conllevan una gran transformación de las personas, sobre todo las personas que se dedican a lo público, al quehacer de transformar la sociedad desde puestos en el Estado y desde las instituciones de la sociedad civil. Se necesita un gran esfuerzo, Pablo. Gracias al doctor Olivo Rodríguez Huertas, que una vez más ha traído luz a este programa. De eso se trata todo, un placer hablar con quienes tienen calidades para contar lo fundamental y además de la forma más didáctica. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, como siempre. Pablo. Volveremos a encontrarnos. Feliz resto de la noche.